La armadura de Dios, el escudo de la fe. Esta es la cuarta parte en la indumentaria de la armadura o uniforme que como cristianos debemos colocarnos. Es la cuarta parte del equipo del soldado espiritual de Cristo. Debemos conformarnos a estas directrices, a estas normas establecidas en la palabra. En esta preparación espiritual es necesario obtener todo el poder y la fortaleza espiritual de esta armadura de Dios, de la armadura que nos provee Dios para resistir al diablo, con el objeto de combatir de esta forma conflictos espirituales, para salir de la oscuridad espiritual y vencer a toda clase de espíritus malignos, espíritus inmundos. Este uniforme o equipo del soldado de Cristo nos llenará de seguridad para resistir la tentación. Nos proporcionará estabilidad para hacer de la justicia de Cristo nuevos hábitos en nuestro carácter. Somos santos, somos llamados y escogidos por Dios, apartados por Él. Tenemos fe, y esta confianza y fe en que nuestra vida está colocada en manos de Dios nos dará a algunos un alto grado de invencibilidad, de firmeza, de invulnerabilidad, cualidades propias que inundarán nuestra vida como una defensa, como un abrigo, como una gran protección. Ahora, iglesia, vamos al tema de nuestra competencia en esta tarde, el escudo de la fe. Nuevamente en el libro de Efesios, Pablo les dice a las personas que creerían en Cristo a través de todas las generaciones. Es decir, no solamente le estaban hablando a los de la iglesia primitiva o a los efesios, sino que es para todos los cristianos después de esto, hasta el fin. Entonces Pablo les decía, nuevamente vamos a recalcar, en el libro de Efesios, Pablo les dice a estas personas que creerían en Cristo a través de todas las generaciones, en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta amonestación que hace Pablo nos habla de la fe como un escudo, nos habla de la confianza que debemos tener puesta en Dios como una protección, como un amparo para no caer en las luchas espirituales que nosotros vivimos a diario o que se nos puedan presentar a diario. Como primera medida, vamos a abordar esta temática haciendo una breve descripción acerca del escudo que utilizaban los soldados romanos en la época de Pablo, ya que este escudo era una parte esencial para la defensa de un soldado. Este escudo tenía una forma rectangular y estaba redondeado en las puntas. Estaba fabricado de placas de madera cubiertas de lona y de cuero, materiales que podían ser mojados con agua con el objeto de proteger a los soldados de las flechas que les eran tiradas con llamas. Su peso era de 10 kilos y sus medidas eran de 1 metro de alto por 75 centímetros de ancho. Bien, el siguiente aspecto trata de algo supremamente significativo en la vida del cristiano y esto involucra la fe, la confianza en Cristo, la confianza en Dios. Pero para entender por qué la fe es tan importante para Dios y por qué debe ser muy importante para nosotros, primero debemos saber cuál es el significado o qué definición le da la Biblia. Vamos a Hebreos 11:1-2. Hebreos 11:1-2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjate, iglesia, que la fe es una certeza o convicción, y esta convicción es inquebrantable en las promesas de Dios, en lo que Él nos dice en su palabra, o lo que los profetas nombrados por Dios también dicen. La palabra de Dios en este libro de Hebreos enfatiza también a hombres y mujeres de Dios que tuvieron una fe genuina y que por lo tanto con esta fe vencieron las trampas y los ataques del enemigo. Nos habla de peregrinos espirituales que tuvieron buena influencia, que tuvieron visión espiritual, que caminaron bajo las expectativas de Dios mientras transitaban en este camino, es decir, en esta vida. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Veamos también el ejemplo de Moisés y cómo su fe o su confianza en Dios llegó a convertirse para él en un escudo. Fíjate que estamos hablando de la fe como un escudo o el escudo de la fe, así como Pablo nos lo muestra. Vamos a Hebreos 11, 24, 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El escudo de Moisés se fundamentaba en su fe, así como el escudo o nuestro escudo también debe fundamentarse en la fe en Dios. Fíjate que Moisés, en lugar, como nos dice la palabra, de buscar los deleites temporales del pecado, del mundo, de lo que le ofrecía Egipto como un príncipe que era, porque él era príncipe en Egipto, Moisés decidió obedecer y seguir a Dios donde él quisiera, donde Dios quisiera, aun cuando definitivamente hubiese sido más fácil no hacerlo. Por otra parte, los dardos de fuego del maligno vienen de muchas formas, de muchas maneras. Recordemos que según la Biblia, que es la palabra profética más segura, Satanás está buscando siempre la forma más eficaz para atacarnos en nuestras debilidades más grandes. Él sin duda es un gran adversario, es un contendiente muy astuto, es un contendiente muy inteligente y es nuestro enemigo. En el paraíso del Edén, Satanás se acercó a Eva y la hizo pecar por su falta de confianza en Dios. Fíjate que Eva no tenía la fe puesta en Dios. Faltó a un mandato dado por Dios. ¿Por qué? Porque le faltó fe. Ella desobedeció a una orden directa dada por el gran yo soy, dada por Dios. Vamos a Génesis 3:6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobedeció porque no tuvo fe en Dios. Otra de las estrategias de Satanás contra nosotros, que él utiliza muy a menudo, radica en que nos hace caer en tentación cuando nosotros nos rehusamos a perdonarnos unos a otros, cuando rehusamos perdonar a nuestro hermano.
Segunda de Corintios 2, 10, 11. En esta cita voy a utilizar la traducción en lenguaje actual. Segunda de Corintios 2, 10, 11 dice: o por mi parte estoy dispuesto a perdonar todo lo que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así, Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Es necesario tener levantado el escudo de la fe para tener entendimiento espiritual en cuanto a estas cosas. Fíjate que hasta para eso sirve el escudo de la fe. Si nosotros no tenemos ese escudo puesto, ni siquiera vamos a entender las cosas que estamos predicando, ni siquiera vamos a entender la palabra de Dios. El enemigo nos puede atacar en cualquier momento, en cualquier parte y en cualquier dirección. Los dardos a que se refiere esta palabra, ardientes del maligno, son todo tipo de artimañas, tretas, maniobras y engaños. El escudo de la fe es esa parte del uniforme que Dios nos ha provisto para defendernos de sus embestidas. Este escudo de la misma manera tiene una relación amplia con la humildad. Fíjate, este escudo tiene también una estrecha relación con la humildad. Y no solamente la humildad, sino la mansedumbre que debe tener un seguidor de Cristo. El que tiene fe debe de ser humilde. El apóstol Pedro nos da una descripción detallada de cómo debemos practicar la humildad y sostener de esta manera el escudo de la fe contra Satanás. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice: humillaos, fíjate, comienza, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tener fe es un mandato y un deber fundamental en cualquier persona que toma la decisión de seguir a Cristo. Este tema de la fe es un elemento indispensable en los atributos espirituales que nosotros como seguidores del camino, seguidores de Cristo, debemos desarrollar. Por lo tanto, debemos comenzar y valorar la trascendencia que tiene esta fe en la vida cristiana. Para esto vamos a contemplar 4 puntos fundamentales en relación con la fe. Vamos a analizar 4 puntos que son: la fe nos justifica. La fe hace posible agradar a Dios. El punto 3 es: la fe nos permite vencer. La fe nos permite protegernos unos a otros. Bien, vamos a analizar cada uno de estos 4 puntos. Entonces vamos a comenzar, obviamente, por el número 1. La fe nos justifica. Vamos a ver qué es todo eso de la justificación. La fe nos justifica. Como seres humanos, todos nosotros merecemos la pena de muerte, ya que todos hemos pecado. Pero mediante la monumental obra de redención ideada por el Padre
y ejecutada por el Señor Jesucristo, somos justificados ante Dios y es posible de esta manera recibir el don de la vida eterna. Vamos a Romanos 3, 23, 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, somos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia. Mediante esa obra de redención que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bien, ahora vamos a Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser justificado de nuestros pecados ante Dios requiere de fe de nuestra parte. Es decir, que si yo quiero ser justificado, tengo que creer en esa obra de redención. Vamos a Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, esta justificación por la gracia de Dios lava nuestros pecados, lo cual nos justifica también por medio de la fe y la confianza en Cristo. Esta misma fe y justificación es la que nos permite seguir activos, la que nos permite seguir luchando, la que a diario necesitamos para continuar en este camino. Comprendamos algo. Sin esta justificación, nosotros ya hubiésemos perdido la batalla. Sin esa justificación, nuestros pecados quedarían sin ser perdonados, lo que significaría que la pena de muerte seguiría pesando sobre nosotros y realmente no se podría hacer absolutamente nada. Esta justificación se convierte en el escudo de la fe que nos protege contra los dardos de fuego del maligno. Bien, ese era el punto número 1. La fe nos justifica. Ahora vamos a ver el punto número 2. La fe hace posible agradar a Dios. La fe hace posible agradar a Dios. Perdón. Consideremos estos dos pasajes de la palabra. Vamos a Proverbios 16:7. Primero vamos a Proverbios 16:7. En este tema o subtítulo que coloqué, la fe hace posible agradar a Dios. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, a Lucas 12:32. Lucas 12:32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjate, iglesia, que cuando nosotros queremos complacer a Dios, suceden cosas buenas, suceden cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Hebreos 11, el capítulo de la fe, nos muestra, ¿sí?, lo beneficioso, lo provechoso y lo favorable que es agradar a Dios con nuestra fe. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Esta fe es la que nos permite ver más allá de las circunstancias que nos rodean en cualquier momento de dificultad en la vida. Y esta fe es la que nos ayuda a centrarnos en el futuro que Dios ha preparado para nosotros.
La fe es la que nos mantiene activos en estos caminos del Señor, en esas sendas de justicia y de verdad que el Señor tiene para nosotros. La fe es la que nos permite confiar en un Dios al que no podemos ver y tener la certeza de que Él cumplirá su palabra mientras nosotros sigamos practicando las normas establecidas por Él en su palabra. Es decir, mientras continuamos por esa senda correcta de Dios, en lugar de un camino fácil, en lugar de la facilidad que nos pueden ofrecer en las cosas del mundo. Tercer punto, fíjate que ya hemos visto dos. El primero fue que la fe nos justifica. El segundo, la fe nos hace posible, o la fe hace posible agradar a Dios. Y el tercero, la fe nos permite vencer. A los que somos hijos de Dios, se nos advierte que debemos vencer el mal en lugar de darnos por vencidos. Vencer el mal con el bien, ¿no? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta fe nos permite vencer el mal de una manera activa. Esta fe nos impulsa, nos moviliza a la acción. Es la que nos da la victoria para vencer esos placeres del mundo. Primera de Juan 5:4-5. Vamos a Primera de Juan 5:4-5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, dijimos que eran 4 puntos, ¿sí? 4 puntos que ya los delimitamos, que contemplan esas partes fundamentales en relación con lo que tiene que ver con esa fe o confianza en Dios. Hemos visto, la fe nos justifica, la fe hace posible agradar a Dios, la fe nos permite vencer. Ahora vamos a ver un cuarto punto, que es el último que tenemos para esta predicación. La fe nos permite protegernos unos a otros. Fíjate, nos permite ¿qué? Protegernos unos a otros. La fe también es como un escudo protector, pero no solo para nosotros individualmente, sino que puede abarcar a los miembros de la iglesia, a la congregación. En la época de Pablo, los ejércitos romanos en algunos escenarios estaban expuestos a una avalancha de flechas que caían desde arriba. Es decir, cuando ellos atacaban ciudades, los atacaban desde las murallas y entonces lanzaban las flechas desde arriba. Ellos tenían que seguir avanzando mientras las flechas eran lanzadas desde esas murallas, desde lo alto. Bajo estas circunstancias, este ejército utilizaba una formación táctica, conocida como tortuga, lo cual implicaba la unión de los escudos que eran levantados contra las flechas que podían venir desde cualquier lugar, desde cualquier parte. De la misma manera, Pablo contempló la necesidad de que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del reino, se mantuviera en unidad, colaborándose el uno al otro, trabajando e intercediendo el uno por el otro, protegiéndose del enemigo. Al igual que este grupo de soldados levantaba sus escudos para defenderse y protegerse mutuamente. Vamos a Efesios 4:16, que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un escudo, ya sea físico o espiritual, para que sea eficiente necesitamos levantarlo. Pero para levantarlo es necesario tener un entrenamiento, un adiestramiento, ya que requiere de un estado continuo de preparación de nuestra parte. Esta preparación Dios la hace a través de dificultades y pruebas, situaciones desfavorables para nosotros, obviamente, ¿no? Pero que hacen ejercitar los 9 frutos que el Señor nos dio, los 9 frutos espirituales que Dios nos ha dado. Hablando de algunos de esos frutos del Espíritu, como pueden ser la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio y la misma fe, el Señor Jesucristo propuso la pregunta a sus discípulos cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿sí? De que si Él encontraría fe en la tierra a su regreso, es decir, en su segunda venida. Vamos a Lucas 18, 7, 8. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate lo que él mismo dijo. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando vuelva el Señor Jesucristo, él mismo en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Eso lo dijo él mismo. Iglesia, aquí nos damos cuenta que para ser verdaderamente fieles, la fe inquebrantable en las promesas de Dios debe ser continua, debe ser duradera, debe perdurar. No un día sí o un día no, o este mes sí y el otro no. No, debe ser permanente. Por tal razón, bajar el escudo implica retroceder en el camino de la fe. El escudo no tiene efectividad si no está levantado. Este escudo no tiene efectividad si se baja. Debemos estar alertas al sonido de las trompetas que están sonando. Debemos marchar con todo el uniforme puesto en estos tiempos que están marcando la parte final de una existencia humana tal y como la conocemos. Cuando tenemos una fe firme, cimentada en el poder y en el amor de Dios, es imposible que Satanás pueda atravesar este escudo, este nuestro escudo, y pueda llegar a darnos un golpe mortal. Amén.